Como les comentábamos, ya se encuentra con nosotros Marisa Glave, ella es candidata con el número 1 al Congreso por el Frente Amplio, muy cercana colaboradora de Verónica Mendoza, la hemos visto pues en este debate del domingo. Y bueno, estamos realmente viviendo ya los momentos previos a la elección con todas las preocupaciones que esto conlleva y por supuesto, como lo señalaban las últimas encuestas permitidas por ley, con una diferencia mínima, en realidad, en intención de voto entre Pedro Pablo Kuczynski y Mendoza por el pase pues hacia lo que sería una segunda vuelta. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación y buenos días a quienes nos están viendo. Bueno, primero hubo en el debate un ejercicio de ubicación. Verónica se ha descubierto en realidad como una muy buena comunicadora. Y un ejercicio de ubicación en el cual ella, digamos, ha subrayado cuál es su posición política, ¿no? Si había quienes decían, bueno, acá lo que va a hacer es correrse al centro, no, ella ha reiterado una posición de izquierda. ¿Cuál es la intención política que conlleva ello? Creo que Verónica lo que ha hecho es recoger lo que ya es un sentido común en el país, y es la necesidad de cambiar las cosas como están. De hecho, las últimas encuestas han señalado que más del 69% de los peruanos y de las peruanas creemos que este modelo ya se agotó, ¿no es cierto?, y que hay que hacer cambios. Y para mucha gente, lo que ha hecho el señor Humala, me incluyo entre esas personas, ha sido una traición a las promesas electorales que le hizo al Perú. No solamente a la primera etapa, sino incluso a su famosa hoja de ruta, ¿no? Y claro, hay una preocupación en la población sobre los políticos que llegan al país, porque ha ocurrido con el señor Toledo, ha ocurrido con el propio señor Alan García, ha ocurrido con el señor Ollanta, que llegan con un discurso y después hacen una cosa diferente, ¿no? Entonces Verónica lo que ha tratado de hacer, y que lo que estamos haciendo en el Frente Amplio, es decirle a la gente que nuestras propuestas están en el plan de gobierno, las publicamos con transparencia, y las no colocamos ahí. Y eso es lo que le estamos ofreciendo a la población. Pero una cosa es el agotamiento del modelo, entre comillas, y otra cosa es los ajustes, los cambios o las reformas al modelo. Cuando hablamos de la diferencia entre agotamiento y quienes reclaman otra serie de cambios de repente más graduales, ¿exactamente de qué estamos hablando? Así como a la vena, para que el televidente pueda entender. ¿Ustedes Mira, qué por cosas ejemplo, proponen en términos de nosotros cambios? estamos diciendo en términos de cambios que nos parece que en el Perú no se le puede recortar los impuestos a los grandotes y que esa sea la manera de decir que se va a reactivar la economía. Este gobierno redujo el impuesto a la renta para... redujo el impuesto a la renta. Que te le redujera a ti o a mí o a la gente que somos trabajadores, que pagamos nuestro impuesto a la renta, es entendible porque había un momento de elevación de precios del consumo y que uno puede decir, bueno, ahí hay una justificación. Pero ni tú ni yo significamos, ni así de la torta de la plata pública. Pero hay unos que son los famosos pricos, ¿no es cierto?, que son los que pagan mucho más, que son las empresas grandotas en este país, que la reducción de su impuesto significó 1.700 millones solamente este año de recursos que no recuperó el Estado. Y no ha significado ninguna reactivación de la economía ni ninguna reinversión. Ahora, lo que ha significado es que estas empresas ahora tienen 1.700 millones más para ellas. Y entonces lo que nosotros hemos dicho es que esa manera de pensar la reactivación de la economía no tiene sentido. Que esa plata nos puede servir en nuestro cálculo para pagar pensión mujer, que es un programa que también para nosotros significa un cambio. En el Perú, las mujeres tenemos la peor situación económica en general. El 76% de las mujeres estamos en la economía informal. Muchísimas de nosotras tenemos un trabajo partido entre la casa, porque las mujeres tienen un trabajo doméstico no remunerado, y luego actividades económicas parciales, y cuando llegamos a determinada edad, a la vejez, no tenemos una pensión. Entonces, pagar la pensión de las mujeres que han trabajado toda su vida, pero que no tienen ningún tipo de aseguramiento, supone 1.500 millones. Entonces, sí se puede, cobrando los impuestos que hay que cobrar, beneficiar a la población que requiere ser beneficiada. Un cambio constitucional que es por supuesto una de las banderas de la propuesta de Verónica Mendoza. Tienen todo el derecho, por supuesto, de considerarlo así. Pero por otro lado, aplicando criterios de realidad, todo indica que van a tener un Congreso, digamos, muy dividido, y con un Congreso, vamos, o sea, si todo se cumple, con una mayoría fujimorista. Un cambio constitucional, digamos, ahí comienza a verse
a ver, ¿a qué entra uno, no? Uno dice, bueno, vamos a entrar a un nuevo gobierno y va a haber un esfuerzo de un año y pico en debatir un nuevo modelo constitucional y de repente se nos fue la tercera parte de la administración, que es lo que suele ocurrir. ¿Ustedes están dispuestos a de alguna manera a transar, ¿no? En ese, porque el Congreso pues es la negociación política, es la democracia finalmente. A ver, varias cosas. Primero, pedirle a la gente que vote por las 3 flores del Frente Amplio. A la gente que quiere votar por Verónica Mendoza, voten también al Congreso. Porque votar blanco y viciado, precisamente, permite abonar a quienes, según las encuestas, están en el primer lugar. Y nosotros creemos que es fundamental tener una bancada importante y grande en el Congreso, y confiamos que va a hacerse. Al comienzo dijeron que tendríamos 2 o 3, luego asumieron que tendríamos 10, ahora dicen que vamos a tener 20, y nosotros creemos que la gente que va a votar con conciencia este 10 de abril va a votar por las 3 flores del Frente Amplio. Y tendremos una bancada significativa porque creemos que hay que hacer cambios importantes. La segunda cosa es que, Enrique, hay cosas que el Perú necesita de cambios constitucionales fundamentales. Por ejemplo, y lo dicen varias de las fuerzas políticas, y nosotros creemos que con la gente reclamando también su derecho, el Congreso actuará como debe actuar. Para lograr nosotros la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, necesitamos modificar la Constitución. Porque todos en el Perú estamos hartos, Enrique, de que hayan personas que cometen delitos de corrupción y se llevan la plata del Estado y que después pasan 3 o 4 años, Marisa, muy bien, y sus delitos prescriben, una cosa Enrique. son los cambios puntuales constitucionales y otra cosa es una nueva Constitución. Sí. En el caso de una nueva Constitución se habla de un esfuerzo, de dignidad, en fin, una serie de elementos que pueden ser muy valiosos, ¿no? Retóricos de repente en un punto, pero que también estamos hablando de un nivel de confrontación con un electorado fujimorista que no deja de ser muy importante. Entonces, para recalcar, ¿ustedes están hablando de una nueva Constitución o están hablando de cambios constitucionales puntuales? Verónica ha dicho y nosotros hemos dicho que requerimos una nueva Constitución, donde recojamos un conjunto de elementos que son centrales, como tener la posibilidad de que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado sea un órgano autónomo y los procuradores no dependan del mandato político, sino que realmente defiendan los intereses del Estado, donde tengamos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, donde tengamos la posibilidad de tener la muerte civil, eso solo por los casos de corrupción. Necesitamos modificar esta Constitución para garantizar un Estado laico, que permita que ninguna causal de discriminación sea posibilitada en el país. Necesitamos cambiar el capítulo económico de la Constitución. Eso se puede hacer para sin que el parar Estado el no país. sea solamente subsidiario. Es que no solo para que el Estado sea subsidiario, sino que hay un tema de fondo. Ojo, y acá no estamos hablando de ningún modelo estrambótico. Yo te estoy hablando del caso de, por ejemplo, Chile. Chile tiene una actividad económica vinculada al sector estratégico minero, y eso en una economía estable y que crece. Lo mismo en Francia, lo mismo en Alemania. Y nadie se rasga las vestiduras por el tema Pero hay un tema central adicional, que es este bendito artículo que permite que los contratos famosos ley, que los contratos en algunos casos de concesión, valgan más que la posibilidad del Estado de actuar sobre la soberanía de sus recursos. Y eso es algo que los peruanos y las peruanas queremos cambiar. ¿Eso significa parar el país un año? No. Eso no es verdad, no significa paralizar el gobierno, no significa el modelo de una constituyente aparte, no significa parar, no significa parar de ninguna manera el país, porque se puede sin ningún problema hacer un debate constitucional y constituyente y al mismo tiempo gobernar el país, como ha ocurrido en muchos lugares. ¿Va a haber una comisión aparte? ¿Cómo sería? Los mecanismos se están discutiendo y se tienen que discutir con las otras fuerzas políticas también. Nosotros creemos que hay que hacer un proceso constituyente en el país. Pero sí quiero, por favor, decirle a la gente que eso no significa parar el país un año, ponerlo en stand-by, no. Hay muchas cosas que en el marco del Estado de Derecho actual se pueden hacer y se deben hacer. ¿Cree usted que, bueno, en fin, para no quedarnos en el tema de la Constitución porque se nos va el tiempo, un problema que yo comentaba precisamente en este espacio con Verónica hace algunas semanas era el tema de los medios. A los periodistas nos preocupa, digamos, las iniciativas que tengan que ver con control de prensa. Entonces, Verónica, por un lado, habla de un elemento que suena muy bien en el papel, que es, bueno, la televisión basura, la gente está reclamando por los contenidos, y por otro lado, ya vas llevando el tema a lo que debería ser, dice ella, un ente autónomo que de alguna manera supervise los contenidos de los medios de comunicación. Eso por un lado. Y por otro lado, impulsar
los medios pues relacionados con la sociedad civil, darle un espacio a voces que no están representadas. Eso es bien parecido al modelo ecuatoriano, Marisa. Y la televisión digital. Bien parecido. Y es un modelo que lamentablemente ha sido muy cuestionado, no solamente por la Sociedad Interamericana de Prensa, que digamos son los dueños de los medios, por los que podríamos decir, ok, sí, ya, esos son los oligarcas, no de los medios, pero por el otro lado también por la veeduría de libertad de expresión de la OEA, que no es poca cosa. Entonces, sí preocupa esos elementos. Nosotros creemos en la libertad de expresión. Y precisamente porque creemos en la libertad de expresión y en el derecho de la gente a recibir información de calidad, es que no estamos de acuerdo con la concentración de medios. Porque nos parece que es una manera de restringir la libertad de opinión y la posibilidad de la gente de acceder a información de manera abierta. ¿Y la concentración de medios no debería resolverla el Poder Judicial? Que hay una demanda ahí, hay una demanda de un grupo de medios que dicen, oiga, esto va contra un artículo de la Constitución que prohíbe las actividades monopólicas u oligopólicas. ¿No debería dejarse en ese caso que el Poder Judicial haga su trabajo? Nuestra opinión es que tiene que existir un ente autónomo, es lo que hemos dicho nosotros. Nadie está hablando de que nosotros queramos tener, como algunos nos han acusado, de tener una especie de prensa y propaganda del gobierno. No, de hecho nosotros creemos que Televisión Nacional no debería ser mandada directamente por el gobierno, sino que debería tener una lógica como la BBC, que tiene un sistema autónomo que funcione. Ya, pero es que esa es la dinámica que lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros queremos garantizar, Enrique, es que no tengamos una televisión basura. Lo que nosotros queremos garantizar es que distintas voces tengan posibilidad de expresión. Nosotros creemos que las universidades que haya televisión basura, y la sociedad pero civil, ¿cómo se le va a decir dentro de una economía de mercado, se le va a decir a los medios, ustedes pueden pasar esto y no pueden pasar esto? Es un debate peliagudo y complicado. Hay franjas horarias que se tienen que respetar y que hoy no se respetan. De hecho, uno puede ver a la hora del almuerzo, ¿no es cierto?, algunos programas que faltan a niños, niñas, adolescentes que están en ese momento también en la casa viendo televisión. Y no estamos hablando, ojo, de censurar contenidos. Nosotros creemos en la crítica. De hecho, una de las cosas que ha dicho Verónica, que lo decimos con toda transparencia, nosotros creemos que la gente que quiere expresar su opinión contraria a un gobierno tiene todo el derecho del mundo de hacerlo y debería poder acceder a medios de comunicación para hacerlo. Tengo dos más y se nos está yendo el tiempo y está muy interesante esta conversación. Diversificación. Ustedes hablan, por supuesto, de la diversificación. Verónica no decía, no quiero que mi país sea un exportador de piedras, ¿no? En fin, excelentes intenciones, ¿no? Ya hay un plan de diversificación puesto en marcha. El resto de candidatos que antes de repente no creía tanto en la diversificación se ha tenido que ir plegando a ese discurso. Porque Verónica lo ha dicho con mucha fuerza y queda claro que la gente lo quiere. Muy bien, pero al fin y al cabo cuando hablamos de diversificación pues no hablamos de algo de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo de alguna manera compensar la necesidad por acelerar el crecimiento con una diversificación que todavía va a tomar tiempo y que muchos dicen, bueno, acá lo que está proponiendo el Frente Amplio es reducir la actividad minera, recortar la actividad minera, ponerle trabas? Eso no lo está haciendo el Frente Amplio, eso lo está haciendo el mercado global. Como ha dicho nuestro jefe de temas económicos, Óscar Dancourt, y lo pueden revisar ustedes en páginas de ninguna alternativa izquierdista, no, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los precios de los minerales han empezado a caer y esta tendencia llega hasta el 2025. Pero ustedes no pueden, no tienen una bola de cristal para decir que los precios no se van a volver a... Enrique, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y creo que es importante que le quede claro a la gente que el estancamiento de nuestra economía no tiene que ver con que Verónica Mendoza o el Frente Amplio tengan una posición a favor de la diversificación productiva, sino tiene que ver con que el mercado ha mascado que se está cayendo. Y cuando uno tiene una economía que depende tanto de los precios del mercado internacional, ocurren este tipo de cosas, se frena nuestra economía. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos planteando para la reactivación económica? Uno es que no puede ser que se recorte el gasto del Estado, porque en muchos casos las políticas contracíclicas tienen que ver también con la entrada de recursos del Estado en inversión. Y ahí nosotros creemos que hay que cobrar los impuestos y hay que invertir. ¿En qué cosa queremos invertir? En infraestructura básica, en algunos sectores que no han terminado de hacerse, que deberían hacerse, como caminos rurales. Hay una deuda con los caminos rurales. Eso te permite además activar las economías locales, descentralizadas y rurales. Una segunda cosa es que necesitamos inyectar crédito barato. Las pequeñas empresas, los microempresarios, los medianos empresarios, ¿cuál es su principal traba hoy? El sistema bancario, que les pone unos créditos altísimos, que a veces piden 100 y tienen que pagar 200 o 220 sobre lo que pidieron originalmente. Hemos hablado de 10.000 millones en crédito para activar la pequeña empresa y la microempresa. ¿Y a qué sectores queremos privilegiar? Turismo,
agroindustria y lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, porque creemos que es posible en el país. Para terminar, porque ya ahorita me van a abrir la compuerta, pero este domingo son las elecciones, así que es importante hacerle esta última pregunta. ¿Hay temor con la izquierda, o con lo que representa el Frente Amplio, con respecto a la capacidad de gestión? Uno dice, genial, todos estos planes, buenísimo, ¿no? Hay un electorado que cree así, y una parte de este electorado también dice, oiga, pero la izquierda está preparada para gestionar. Se ha hablado mucho de la gestión de Susana Villarán, usted participó en esa gestión, participaron muchos de los miembros de este actual gobierno durante la primera etapa de Ollantaytamala, no estamos hablando solamente de una tradición de principios. El gabinete de Xiomi Lerner se cae también en medio de complejidades de cómo abordar el caso Conga, en el cual estaba metido Marco Arana, nada menos, que también los acompaña a ustedes. Entonces hay ahí una especie de puerta giratoria, para ponerlo desde el otro lado, complicada. ¿Ustedes están seguros que tienen un equipo para abordar una administración de gobierno? Que no es poca cosa en el Perú, ¿eh? Mucho podemos hablar, pero a la hora de subirse a este potro... El gabinete que cayó en el contexto que está señalando, lo hizo porque el señor Humala decidió poner al señor Valdés, recordemos, y luego lo nombró primer ministro y arrancó una traición sostenida del modelo que él tenía. Lo que nosotros tenemos es un equipo técnico de calidad. Lo hemos presentado públicamente. A diferencia de otros, hemos presentado un equipo con más de 60 técnicos que tienen experiencia de gestión. Tenemos a gente como Óscar Dancourt, que ha estado como presidente del Banco Central de Reserva. Tenemos gente como Humberto Campodónico, que ha tenido amplia experiencia de gestión. Pedro Frank, que ha estado encargado de proyectos importantes en el país. Se ha sumado. Está en parte del equipo. En la parte primera que tuvimos tenemos a gente como Teresa Tobar, que tiene mucha experiencia en educación. Nosotros queremos avanzar hacia un proceso de lo que hemos llamado la revolución educativa también, que tiene que ver con inversión en educación y con calidad para los maestros y las maestras. Tenemos un gran equipo de desarrollo rural y agropecuario. Tenemos muchísima gente que ha trabajado temas de derechos laborales y emprendimiento. Tenemos capacidad y, sobre todo, somos gente valiente, como los peruanos y las peruanas que salen adelante, y queremos cambiar este país, y lo vamos a hacer contigo. Vota con convicción. Marisa Glave, muchas gracias por estar con nosotros.